Hola a todos y todas, mi nombre es Mauricio García, yo soy psicólogo organizacional, cuento con más de 6 años de experiencia en el área de recursos humanos enfocados en la selección de personal. Me preguntaron por qué en las convocatorias laborales se pide al candidato que envíe su aspiración salarial. Bueno, puede haber dos respuestas. Una de ellas es que hay un presupuesto anual destinado para la para toda la contratación en la empresa, en la organización, y pues se debe hacer buen uso de esos recursos y no pagarle a unos más que otros y demás. Otra respuesta es porque hay escalas salariales en las diferentes organizaciones. Estas escalas salariales están según el nivel de la organización, tienen un máximo y un mínimo. ¿Qué depende de esto? Un mínimo se le puede ofrecer a una persona que cumple a cabalidad con los requisitos. Un máximo, una persona que está más allá de esa solicitud que se tiene. Digamos, tiene un estudio adicional, tiene un manejo del inglés o de otro idioma perfecto. Y pues su experiencia laboral y formación complementan mucho esa posición que se quiere cubrir. Espero que haya solucionado la duda que tengan y nada, no olviden colocar su aspiración salarial en las convocatorias que se lo soliciten. Hola amigos de Mengana, mi nombre es Alejandra, soy psicóloga y líder de reclutamiento y selección. El día de hoy les quiero hablar de un tema bastante interesante y es el por qué solicitamos la aspiración salarial dentro del proceso de selección. Entonces, lo primero que quiero que tengamos en cuenta es romper este mito que cuando solicitamos la aspiración salarial es porque queremos pagarle menos al candidato o contratar más barato. Realmente hay algunas razones de fondo que nos pueden ayudar a entender un poco más las razones por las que solemos hacer esta pregunta dentro del proceso. Una de esas grandes razones, y tal vez la más común, es que la empresa no haya establecido una banda salarial para el cargo y por tanto no sepa cuánto pagar. En ese sentido, la forma más rápida y más efectiva para establecer este rango salarial es preguntarle directamente al candidato. Es decir, si yo tengo una persona que cumple con el perfil y sé cuánto vale, pues es más fácil hacer un sondeo de cuánto en promedio debería pagarle. Esto para no cometer errores a nivel de contratación, de pagar o muy por debajo del promedio o muy por encima del promedio. Otra de las grandes razones es el tema de negociación. Puede que para perfiles senior o para perfiles con algunas características especiales, eh, la empresa esté dispuesta a negociar el tema salarial. Es decir, puede que la empresa tenga una idea de cuánto pagar o de cuánto estaría dispuesto a pagar, pero al conocer también la aspiración salarial del candidato, puedo yo entrar en un tema de negociación. Y de pronto cuando tengo un perfil que cumple con todas las características, que vea que es bastante valioso para el cargo y para la organización, conociendo su aspiración salarial, pues puedo entrar a negociar mucho más fácil con él o con ella. Y finalmente, otra de las razones muy comunes es que el salario pueda llegar a ser un requisito excluyente. Es decir, que la empresa ya haya establecido un rango salarial y de acuerdo a sus recursos esté limitado en algún rango y puede que no pueda pagar más, así la persona de pronto lo valga. Entonces, en este sentido, hacer esta pregunta como un prefiltro puede ayudarnos también dentro del proceso de selección a saber a qué candidatos pues yo podría contactar y llamar porque se ajustan y están dentro de nuestro rango y a qué candidatos de pronto no porque no puedo entrar a negociar y tampoco podría pagarles tan por debajo de lo que vale. Entonces, en ese sentido, aquí hay algo muy importante y es que nosotros como candidatos debemos conocer cuánto valemos en el mercado. Tenemos que hacer una investigación, tenemos que tener en cuenta nuestra industria y saber de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestra formación académica, de acuerdo a nuestras competencias, cuánto podemos estar costando en el mercado, de tal forma que pues tengamos claridad eh, de ese precio, tengamos claridad pues de nuestro rango salarial y de esa forma también saber a qué vacantes puedo aplicar y a qué vacantes de pronto pues no puedo aplicar. Conocer esta información es bastante importante también para no frustrarnos en un proceso de selección. Aquí pues un tip bastante importante es también conocer previamente a la empresa a la que estoy aplicando
conocer en cuánto rondan sus salarios de acuerdo a los perfiles, para estratégicamente también poder saber con qué salario me puedo ofertar y ser competitivo frente a otros perfiles que también puedan parecerse al mío. Entonces, en ese sentido, es súper importante que nosotros, previo al proceso de selección, ya de antemano hayamos investigado y conozcamos cuánto valemos en el mercado. Y sobre todo que, como les mencionaba al principio, nos quitemos de pronto esta percepción negativa de que la empresa me pregunta es para pagarme menos o para contratarme más barato. Con estas tres razones que, si las resumimos, es: uno, la empresa no conoce ni sabe cuánto pagarte. Dos, la empresa está dispuesta a negociar y por eso también requiere conocer tu aspiración salarial. Y tres, la empresa tiene un rango salarial del cual no puede moverse, y en ese sentido, pues tampoco es justo llamar a un candidato, hacerlo entrar en un proceso para después ofrecerle un salario que esté muy por debajo de su aspiración. Esas son las razones principales, esos son como los consejos principales para abordar esta pregunta. Seguro, si empezamos a hacer una investigación de los salarios, si conocemos un poco los salarios que oferta la empresa normalmente, seguramente vamos a poder sortear de manera mucho más clara, mucho más efectiva y más estratégica esta pregunta que a veces es tan difícil dentro del proceso de selección. En caso de que tengan alguna pregunta adicional frente a este tema de aspiración salarial, siéntanse completamente libres de contactarme, de preguntarnos cosas adicionales, y sigan conectados con esta página que seguro les va a seguir aportando bastante para que puedan cada vez más tener información mucho más efectiva y ser más competitivos dentro de los procesos de selección. Un saludo a todos. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Junca, soy psicóloga, cuento con 3 años de experiencia en el área de reclutamiento y selección. El día de hoy vengo a contestar una pregunta que considero que es bastante importante y probablemente muchos de nosotros no la hemos hecho en el momento en el que nos hemos enfrentado a buscar trabajo y presentar entrevistas. La pregunta está enfocada a saber si nosotros, los reclutadores y personas del área de selección, revisamos las redes sociales de nuestros candidatos diferentes a LinkedIn, es decir, Facebook, Instagram y demás redes sociales. Efectivamente sí, hay personas, empresas y reclutadores que revisan redes sociales distintas a LinkedIn para complementar el proceso de selección. ¿Por qué lo hacen? A ellos les gusta, y sé porque lo he escuchado y lo he visto, les gusta comparar qué tan coherente es la persona que están viendo en entrevista, en pruebas y demás con lo que está mostrando en esa red social. Sé que es una práctica que no es muy común, no todos se toman el tiempo de revisar este tipo de redes sociales, pero sí es importante que tengamos en cuenta qué sucede, qué pasa, que claramente es difícil saber qué empresa sí lo hace, qué otra empresa no lo hace, pero es importante que lo sepamos. Por otro lado, y desde mi perspectiva, yo no lo hago, yo no reviso las redes sociales de mis candidatos, yo simplemente me enfoco en la hoja de vida y la única red social que reviso para mis procesos es LinkedIn, que considero que es lo máximo y es la mejor red social, una de las mejores para poder conseguir candidatos y para conseguir empleo. Creo que y considero que debemos ser muy claros en lo que estamos poniendo en LinkedIn, ser muy coherentes, ser honestos, y siempre hago hincapié en esto porque es bastante importante que lo que el reclutador esté viendo dentro de tu LinkedIn para contactarte sea real, veraz, que lo podamos comprobar. Es súper importante también que sean coherentes con lo que están diciendo. A veces comentamos cosas que seamos respetuosos, que digamos que tengan que ver mucho con el tema laboral, porque esta red social se hizo precisamente para eso y realmente y personalmente yo la uso un montón. Así que nada, esta es la única red en la que yo me enfoco. Desde mi punto de vista, creo que el tema de revisar redes sociales distintas a esta no le aporta a mis procesos de selección. Yo me enfoco mucho en la experiencia, en la hoja de vida, en lo que yo veo en la entrevista, en las habilidades, en qué tan interesada está la persona en trabajar conmigo, en mi empresa, más que en fijarme en otras cosas que en redes sociales como Facebook nos muestran, son hobbies y fotos de viajes, que al final no le aporta mucho a mi proceso de selección. Claramente para mí es importante saber qué hobbies tiene la persona, pero simplemente los puedo hablar en conversaciones y para mí no es necesario y no le aporta un gran valor verlo en una red social como estas. Básicamente eso es lo que tengo para contarles. Espero que sea de mucha ayuda. Sé que es bastante importante este tipo de preguntas, que es difícil identificar qué empresas lo hacen y qué no, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta dentro de nuestros procesos y cuando estemos buscando trabajo. Les agradezco mucho por escucharme. Gracias a Mengana nuevamente por haberme invitado
Y nada, espero que haya sido de su agrado y que les sirva un montón.